Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Que si no, mi amigo José Luis Cosío de Tu Repueblas me regaña. Reivindicamos la palabra ruralita, ¿vale? O sea, igual que se dice urbanita, se dice ruralita. Así que vamos a ir hablando bien porque esto merece la pena. Bueno, hoy Raquel y yo nos vamos hasta Aitona, virtualmente, claro. Nos vamos a Lleida, un pueblo que cada primavera se transforma en un mar de color rosa. Mira, yo me he puesto mi camisa rosa hoy en honor a esto, gracias a la floración de los melocotones. Así que no os vayáis porque esto promete. Os mando un abrazo muy cálido a todos desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este episodio de Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis, este podcast donde Raquel y yo lo que queremos es romper estereotipos y sobre todo lo que buscamos es inspirarte a ti con lo mejor del mundo rural. Pues así es, Isabel. Desde aquí, desde el Limousin, en Francia, yo también os doy la bienvenida a nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis que tenéis en la descripción de este episodio todos los datos de nuestra web, mundoruralenpositivo.com, también de nuestros proyectos, de cada una de Isabel y mío, así es que no dejéis de consultarlo. Y hoy, pues como acaba de decir Isabel, en Mundo Rural en Positivo nos vamos, como ha dicho hasta Aitona, con Bea, que nos va a hablar de Fruiturisme, un proyecto que convierte la floración del melocotón en un motor de vida rural. Quedaos. Sí, señor, no os vayáis. Bueno, y eso sí, vete, pero con el dedo y dale al botón de suscribirte en YouTube y únete ya a la comunidad de Mundo Rural en Positivo. ¿Por qué? Pues porque creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural y si te suscribes, pues resulta que al compartir estos contenidos, pues es cómo ayudas tú a que todo esto se difunda mejor, este mensaje, y llegue más lejos. Porque no te olvides, tu responsabilidad también es cómo comunicar. El futuro del rural también depende de cómo lo contamos. Así es. Y como veis, pues estamos en directo, como siempre. Y si nos estás siguiendo ahora mismo en directo, ya sabes que puedes participar a través del chat con tus preguntas, las que quieras, tus comentarios, tus opiniones. Y si nos escuchas en diferido, ya sabes que estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, pues también puedes dejar tu comentario porque siempre va a ser bienvenido. Ya sabes que estamos aquí gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes y también de la Escuela Rural. Así es que gracias por hacerlo posible. Venga, vamos a empezar ya y Raquel, todo tuyo. Venga, pues vamos allá, sin más preámbulos. Bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Hoy con nosotros está Bea Ovis Aguilar, que es técnica de turismo y una de las personas que ha sabido convertir esa belleza efímera en una experiencia turística única, Fruiturisme. Un proyecto que no solo atrae a miles de visitantes, sino que también llena de orgullo a su gente y dinamiza la economía local. Estamos hablando de un pueblo de menos de 3.000 habitantes en la comarca del Segrià, al sur de Lleida, de esos pueblos cercanos a la Franja de Ponent, la frontera con Aragón, cuya economía se basa precisamente en la agricultura, sobre todo de árboles frutales. La aventura de Bea empieza en la Fira de Lleida, en el año 89, trabajando en los simposios que organizaban según temáticas. A partir de los 90 trabajó en hoteles de playa y alta montaña en el desarrollo de actividades para diferentes públicos. El proyecto de Fruiturisme empieza en 2011 y ella se incorpora ya en 2016 como profesora para formar a las personas voluntarias, agricultores y guías en atención al público y la gestión y desarrollo de actividades. Y desde 2022 y hasta la fecha, pues es la responsable del proyecto. Así es que vamos allá. Muy buenas tardes, Bea. Gracias por dedicarnos este tiempo para la entrevista. ¿Quieres añadir algo a la presentación? Buenas tardes a todos. Sí me gustaría añadir, yo siempre empiezo repartiendo un poco méritos porque al final somos un equipo, ¿no? Si no hay un trabajo en equipo no hay nada. Y si tengo que decir que este proyecto nace de la inquietud
de la entonces y hasta ahora alcaldesa Rosa Pujol, por trabajar por su pueblo, ¿no? Por cómo diversificamos la economía y cómo hacemos que el pueblo vaya más. Nuestro pueblo tiene 2.600 habitantes y junto con el grupo de concejales que había en ese momento, pues impulsan el proyecto. Muy bien, pues gracias por el apunte, Bea. Oye, cuéntanos un poquito más sobre ti, vamos. ¿Cómo llegas tú a impulsar y a dar forma a este proyecto ahí en Aitona? La verdad es que el proyecto es gracias también a todos esos voluntarios y voluntarias, personas, agricultores, amas de casa, que son vecinos y vecinas de Aitona, que les gusta la idea, con lo cual quieren trabajar en ella. Y yo empiezo a impulsar un poco en 2016 cuando yo no tenía nada que enseñarles a nivel técnico, es decir, quien mejor conoce la tierra, pues eran ellos, que son los que viven allí. Y mis clases eran más de cómo atender a ese turista, ¿no? Cómo trabajarlo, cómo acompañarle, cómo explicarle, ¿no? Recuerdo las primeras clases que me miraban como quieren decir, esta que viene a explicarnos, ¿no? Y yo les decía, no, yo no voy a explicaros nada del qué tenéis que explicar, pero también tenemos que dar esa importancia al cómo vamos a transmitirlo, ¿no? Y ese cómo fue el que yo intenté trabajar desde el 2016 y hasta ahora, siempre nos vamos reciclando, ¿no? Y vamos trabajando de manera conjunta en ese proyecto. Y ya en 2022, uno de los retos siempre ha sido ir superándonos, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Pero sí teníamos que introducir cosas nuevas, motivaciones nuevas, inputs nuevos, y ese básicamente ha sido el trabajo de una parte del equipo en los últimos años. Magnífico. Hoy tuve la suerte, para todos los que nos estáis escuchando y viendo, de conocer a Bea pues en un evento que coincidimos. ¿Te acuerdas? Que era sobre España en floración, nos invitó a una mesa redonda en Brihuega, que ellos hablaban, lógicamente era el Festival de la Lavanda y claro, allí se juntaron pues todos los que, o más o menos algunos de los que en España están poniendo en valor la floración de algo, ¿no? Y me encantó el proyecto, sobre todo porque lo tienen tan bien encajado y está todo tan perfectamente organizado que dije, Bea, tenemos que hablar y era mi empeño en que viniera al podcast por eso, porque realmente merece la pena conocer este proyecto y me gustaría en esta pregunta que nos hablaras del origen. ¿Cómo surge la idea de aprovechar la floración del melocotón blanco como recurso turístico o como motor turístico? ¿Esto realmente fue una apuesta clara desde el principio o es algo que fuisteis descubriendo vosotros poco a poco? Fue una apuesta clara desde el principio, pero sí es verdad que en 2011 había múltiples retos, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese campo? Tenemos la suerte de tener una finca de 450 hectáreas solo dedicada al cultivo del melocotón, con lo cual el espectáculo, ese mar rosa, ¿no? Que decíamos al principio, pocas zonas. En esa zona del Bajo Segre sí que somos la única, pero pocas zonas tienen una extensión tan grande, ¿no? No solo tan grande, sino también accesible. Porque por supuesto tienes que poder acceder a esos campos. Es una finca privada, con lo cual la primera implicación es la empresa o el propietario que nos permite acceder a esa finca. Claro, al principio venía gente con sus coches. Llega un momento que esto pues se va extendiendo a través de redes sociales, del boca a oreja y demás, y llegamos a la conclusión que no podemos ir a una finca centenares de coches, sino que eso tenemos que regularlo, con lo cual el siguiente reto fue cómo llegamos de otra manera, ¿no? Que fue el sistema que hasta ahora nos ha funcionado, que es solo dar acceso a esa finca a autocares que organizamos el propio ayuntamiento. Se puede llegar a Aitona por diferentes medios de transporte, pero a esa finca, que es la que visitamos, sí se llegan nuestros autocares. Y el siguiente reto es que más allá del paisaje que podemos ver, más allá de lo visual, está el trabajo que hay detrás de todo ese cultivo y de todos esos árboles frutales. Con lo cual hay un trabajo extraordinario de esos agricultores que no solo recogen fruta, sino que cuidan ese árbol todo el año. Entonces, eso también era para nosotros muy importante, transmitir a esos turistas cómo es el ciclo del árbol, ¿no? Con lo cual, segunda fase, documentarnos de todos los pasos
para cultivar ese árbol, documentarnos. Al final es hablar con el agricultor y decirle, vamos a ver, vamos a poner en un papel cuáles son esos pasos, ¿no? Cómo se trabaja, cuál es ese ciclo. Eso por un lado. Aprovechamos también porque pensamos, bien, ese ciclo del árbol, cuando estamos in situ, en esos campos, está muy bien, pero Aitona es algo más también. Con lo cual, cómo el pueblo, la historia del pueblo, sus monumentos, sus particularidades, bueno, todo eso también en ese trayecto que hacemos hasta la finca, pues explicamos quiénes somos, ¿no? Quiénes son los vecinos y vecinas de Aitona, cuál es el patrimonio, qué personajes importantes tenemos o hemos tenido en el pueblo, y al final es crear ese relato, construir un relato que una esa naturaleza con la parte cultural, patrimonial, más allá de la cultura del agricultor, ¿no? Para, bueno, crecer, ¿no? Y entonces hay gente que está muy interesada solo en el espectáculo visual, por supuesto, pero también hay mucha gente interesada en esa historia, ¿no? En ese relato que hemos ido construyendo. Oye, Bea, ¿y cómo reaccionó el pueblo, los vecinos de Aitona? Nos has dicho, ¿no?, un poco el papel que juegan en ese cuidado de la finca, de los árboles, pero, bueno, ¿qué papel han jugado más allá, ¿no?, los vecinos, toda la comunidad de Aitona? ¿Cómo se han Yo implicado? creo ¿Cómo fue que al han jugado principio? el papel más importante, y es el mostrar con orgullo esa identidad rural, el hacer del día a día y esos cuidados que explicamos del ciclo del árbol. Sin ellos, que al final no son guías profesionales, son guías voluntarios, pero que muchos de ellos todavía ahora estudian y están preparando ya qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, en qué momento lo vamos a decir, ¿no? Para no saturar a ese turista, pero sí darle esa información que creemos que es muy importante, ¿no? Y saber que se van no solo con esa foto, con esa imagen, que al final es lo que muchas veces se ve en redes, sino con, bueno, pues con ese relato, con esa narración de lo que es el mundo rural, ¿no? Porque en nuestro pueblo hay muchos más pueblos alrededor, ¿no? Tenemos la ventaja, te digo, de esa finca, ¿no? Y entonces la implicación ha sido total. Hay gente que incluso, hay vecinos y vecinas del pueblo que se piden hasta vacaciones en esa época de floración para poder ayudarnos bueno, y acompañar a esos turistas, ¿no? Y creo que a ellos les repercute en que han crecido en identidad, ¿no? En ese sentimiento de pertenencia al mundo rural. Y en cambio, pues al resto del equipo es, bueno, sin ellos no hay nada. Sin guías no hay floración, sin agricultores no hay naturaleza, ni hay árboles frutales, ¿no? Con lo cual es un todo. Qué maravilla. Me encanta porque esa implicación es la que hace posible, claro, todas las cosas. Es inevitable, sin duda alguna. Hablemos ahora de la experiencia que vive allí el visitante. Si yo voy a Aitona en plena floración, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué tiene de especial vivir esa experiencia en Aitona? Nada más llegar a Aitona, de entrada voy a hablarte un poco el proceso de una persona que llega al pueblo, ¿vale? Sí. No solo son importantes esos guías y esos agricultores, sino que es importante ese personal, que también es voluntarios del pueblo, que lo que hacen es que no hay nada peor que llegar a un sitio y no saber dónde aparcar, por ejemplo, ¿vale? Pues nosotros tenemos personas que te dirigirán a esos aparcamientos que tenemos habilitados. Pensar que en 15 días y sobre todo, por supuesto, en fin de semana, pasan entre 20 y 25 mil personas, con lo cual eso Wow. para un pueblo de 2.600 habitantes es mucho. Con lo cual habilitamos diferentes espacios, algunas fincas que a lo mejor no se utilizan y otros espacios municipales para que tú puedas aparcar sin problemas. Nuestro punto de encuentro y donde todo se cuece siempre es uno, que es el polideportivo. El polideportivo, esos días dedicados a floración, se transforma. Solo está dedicado a floración. En el polideportivo es donde gestionamos las entradas de la gente que lo ha hecho previa reserva por la web a esos autocares, y también está rodeado de puestos de todos los productores locales que nosotros tenemos, siempre del pueblo, pues el queso, el embutido, las nueces, el aceite, el jabón de casa, hecho de casa, mermeladas, almíbares, zumos,
Con lo cual, todos esos productores locales, chocolate, tenemos también una gran marca de chocolate con algún premio Aruar. Con lo cual, cuando tú entras allí, ya tienes todas esas paradas por las que, a lo mejor mientras esperas o cuando acabas el viaje. Cada autocar tiene un guía asignado, con lo cual se accede al autocar y es una ruta circular. Nos vamos a ver esta finca, es una ruta que dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Llegamos a la finca, bajan del autocar, allí nos espera grupo a grupo un agricultor, que es el que los lleva hasta el medio de la finca, entramos en el campo y les explica al lado de las flores y cogiendo alguna de ellas, pues cómo identificar si ese árbol es de un melocotón, de una nectarina, de un paraguayo, ¿no? Y luego, pues otros relatos alrededor de cómo este árbol se cuida durante el año. Dejamos un tiempo para tomar fotografías, para que puedan disfrutar un poquito de este entorno. Volvemos a subir al autocar y seguimos el recorrido. Como pasamos por diferentes sitios, pues vamos explicando qué es lo que vamos viendo, hasta que llegamos otra vez al punto de salida, que es ese polideportivo del pueblo, y allí, como en el trayecto les hemos explicado, que somos cuna de santos, que tuvimos a Robert Capa, el fotoperiodista de guerra, también en nuestro pueblo. Diferentes cosas, con lo cual luego tienen la alternativa de hacer alguna ruta cultural o bien de hacer alguna degustación. Tenemos vermuts para la gente, algún maridaje con productos locales. Colabora con nosotros también una bodega de Lleida, puesto que no tenemos bodega allí. Y el ciclo es completo. Tenemos luego diferentes restaurantes en el mismo pueblo y en los pueblos de alrededores. Nosotros también siempre decimos que no todo se queda en Aitona, ¿no? También esa comarca pues también se beneficia, ¿no? De los grupos que vienen, de las personas particulares, estos restaurantes, cafeterías, etcétera, que tenemos alrededor. Al final tampoco podemos absorber nosotros toda la gente que viene, ¿no? Con lo cual, incluso la capital, incluso hay gente que viene a ver la floración y acaba comiendo en Lleida o visitando alguna cosa de Lleida. Bueno, que puedes pasar, sí que es verdad que es una visita pues para pasar toda una jornada allí, a lo mejor no varios días, pero es un par de días que pueden pasar y uno completísimo. Tenemos hasta full tracks, por si bueno, en algún momento determinado pues habrá más el que solo quiera ese crepe, pues solo quiera esa hamburguesa, ¿no? Y no tanto sentarse en una mesa en el restaurante. Bueno, poder ofrecer todos estos servicios. Una pregunta que siempre nos hacen mucha gente cuando nos llama es si pueden venir con su perro o si pueden venir con su mascota, por ejemplo, ¿no? Claro que en el campo se aceptan mascotas. A lo mejor no se podrán aceptar en los autocares, porque eso ya es otra normativa, con lo cual no podrá subir ese autocar, pero puede entrar en el pabellón polideportivo, puede estar allí tomando un café con su perro, puede disfrutar y entrar en los campos pues a pasear con ellos. Claro que sí. También tenemos en cuenta este otro tipo de público, de colectivo, ¿no? Qué bueno. Oye, Bea, por lo que estás comentando, preciosa esa imagen que nos has hecho, porque nos has hecho todo un recorrido de todo lo que se puede ver si vamos allí a Aitona. Pero vaya, por lo que comentas, esto tiene que generar un impacto importante en lo que es, pues sobre todo la economía local, ¿no? ¿Qué ha supuesto Fruiturisme, como dices, no solo para Aitona, sino también para la comarca en términos de empleo, de visibilidad Sí. y, bueno, como has comentado antes, también, ¿no?, de orgullo, de pertenencia? Sí, sí, lo más importante yo creo que es reforzar esa identidad, ¿no? En el mundo rural. Es verdad que a nivel económico, pues bueno, imagínate, ¿no? Ese mes de marzo, todos los restaurantes, como no vengas con reservas, será difícil que encuentres sitio en alguno de ellos, ¿no? El año que viene vamos a cumplir 15 años, con lo cual tendremos que hacer algo diferente para celebrar esos 15 años que estamos trabajando. Pero es verdad pues que hay un par o tres más de restaurantes en el pueblo, algunos obradores más, ¿no? Sobre todo esos productores locales, ¿no? Pues el de mermeladas, el chocolate, todos ellos trabajando y creciendo en el mismo pueblo, yendo a muchas ferias también, pero que el origen o esa publicidad o el conocimiento, ¿no? Les da también el poder estar en esa feria agroalimentaria que hacemos en paralelo a las visitas a la floración, ¿no? Porque precisamente ahí es donde trabajamos esa economía, ¿no? Ese ir a más. Tenemos 3 casas rurales, por ejemplo, que desde luego no estaban hace 11 años, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos sumando paso a paso.
Ujú. Es que es maravilloso porque es un proyecto que abarca todas las cosas. Y es verdad que según lo has ido describiendo es que daban ganas de ir. O sea, realmente suena apetecible y suena algo que es meterte dentro del ecosistema, pero en plan muy acompañado y sobre todo conociendo lo que hay. Nos gusta preguntar a nuestros entrevistados siempre también, porque ya sabemos que todos los proyectos tienen sus dificultades. Entonces, ¿qué retos has encontrado? Porque seguro que el camino no ha sido fácil y tú y el equipo seguro que habéis encontrado. ¿Cuáles han sido los principales retos y cómo los habéis superado? Que es lo importante. Bueno, mira, uno de los retos más importantes, no solo de la floración de Aitona, yo creo que en general, que es esa estacionalidad, ¿no? Claro, el árbol florece el tiempo que florece, con lo cual ojalá tuviéramos esa floración más allá de esos 15 días, 3 semanas, pero no es posible. Entonces ya hablaremos más tarde de las alternativas o cómo desestacionalizamos el proyecto, que no tanto la floración, ¿no? Otro reto es el transporte. En Aitona seguimos sin tener transporte público, que esto pasa en muchos pueblos del mundo rural, no tenemos transporte público en domingo. Con lo cual, si alguien quiere venir en domingo, que es un fantástico día para visitar diferentes zonas, la gente tiene que venir en coche particular, porque no hay servicio público, ¿no? Vamos a ver si esto lo mejoramos un poco el año que viene, pero no os puedo adelantar nada porque cuando llamamos a veces, ¿no?, a estas empresas públicas que hacen ese servicio, pues por ejemplo durante la semana, incluso el sábado, entre semana, para todos ese grupo de estudiantes, pues que tienen que trasladarse al instituto, a institutos y demás o colegios, está muy bien organizado, pero cuando les dices, hombre, ¿nos podrías hacer solo 3 fines de semana, 3 domingos al año ese servicio? Pues ya nos empezamos a pasar la pelota, ¿no? La administración te dice la empresa que lo hace y la empresa que lo hace te dice yo me guío por la licitación de la empresa, de la administración. Con lo cual ahí, bueno, hay ese bucle que es difícil, yo creo que pasa también en otras zonas, ¿no? Y luego también un reto importante es la desinformación. Por mucho que tengamos fax, por mucho que en nuestras redes publiquemos qué hacer, cómo llegar, nos siguen llegando muchas veces autocares que se creen que por el hecho de llegar allí ya pueden visitar la finca privada. Y eso no es así. Solo pueden acceder esos autocares que han contratado con el ayuntamiento esa visita. Por un tema de orden y de operatividad, por supuesto. No podemos subir 20 autocares cada hora o cada media hora, ¿no? Eso lo tenemos controlado. Entonces, cuando llega esa gente, su frustración es que como no haya sitio en nuestros autocares, no pueden acceder a esa finca. Entonces, sí que año a año vamos transmitiendo esto y cada vez llega más gente. Incluso hemos hablado con esos autocares, oye, por favor, avisadnos, ¿no? No se puede subir allí si no es pasando por el ayuntamiento. Es un tema de masificación y es un tema de sostenibilidad. Y a veces resulta difícil, ¿no? Por muchos canales, por muchas redes sociales, bueno, siempre hay la persona que va directa a la agencia de viaje, algunas súper profesionales, porque trabajamos con muchas, pero otras que hacen esto, ¿no? Dejan allí a las personas y te dicen te recojo a las 5 de la tarde. No, no es esto. Esto no es una salida a la floración, ¿no? O a visitar el mundo rural. No es esto. Hay más. Hay más orden, hay control y tiene que haber, bueno, pues para mejorar esa sostenibilidad, por supuesto. Yo Mira, creo que son básicamente... Ajá. Ahora me viene a la cabeza, eran una zona de Castilla, no recuerdo dónde, donde justo lo que comentabas Isabel antes, que es una zona de lavanda, y tenían un problema muy gordo, pues por eso, porque la gente que va a hacer turismo de floración, ¿no? Que es algo que se está dando. Y decían que aquello era un caos, porque claro, se metía la gente con los coches por allí, bueno, tenían un problema de cómo organizarlo. Yo ahora me imaginaba eso, ¿no? Cuando la cosa fue creciendo, en vuestro caso, en Aitona, me imagino que en algún momento tuvisteis algún problema o no sé si estamos hablando de una finca que está cerrada, que está totalmente vallada o no, o en un principio pues allí la gente se te colaba, los agricultores, als pagesos, rebotamos porque la gente lo pisotea todo. ¿Sabes qué pasa? Es difícil cerrar el campo porque Claro. también hay muchos caminos que son municipales, ¿no? Con lo cual tiene que haber acceso, con lo cual cerrar una finca es complicado. Es verdad que procuramos en el acceso de entrada y en el acceso de salida
pues tener ese control. Es verdad que es una finca tan grande que cómo vamos a limitar, ¿no? O a cerrar esos laterales cuando al final en algunos de ellos hay algún camino municipal, con lo cual no lo podemos cerrar. Pero sí que para nosotros es muy importante, tenemos un punto de información todo el mes de marzo, de hecho desde finales de febrero, antes de que aparezca la flor, que hay gente que ya viene a visitarnos, y en ese punto de información sí les damos todos esos datos, ¿no? Pues no se puede entrar en todos los campos. O sea, hay agricultores que también trabajan en fin de semana y están entorpeciendo la labor y el trabajo que están haciendo, que al final es bueno, su sustento, ¿no? Con lo cual, en eso sí miramos de mentalizar mucho a las personas cuando llegan allí. No parar en los caminos, pero a veces no puedes evitar encontrarte algún vehículo en alguna finca, ¿no? De hecho, de camino a la que visitamos, pero también, porque la gente cuando ve un campo con flores, para en el primer sitio que le va bien y bajan para hacer esas 4 flores, ¿no? Bueno, yo creo que eso es a base de mucho tiempo y mucha pedagogía. Tenemos muchos colegios que también nos visitan, que también es muy importante el sector de los niños, ¿no? Y adolescentes, ¿no? De explicarles también ese ciclo del árbol y cómo cuidar y cómo mejorar el medio ambiente y la sostenibilidad, ¿no? También nos ayudan mucho esos colegios que visitan la floración y en los que evidentemente la explicación es a otro nivel, depende también, tenemos clasificado pues por grupos de primaria o de esto, etcétera, y eso también es muy importante, pero eso es el día a día, eso es un trabajo diario de año tras año, pues el concienciar, ¿no? El hacer esa concienciación de cuando se viene al campo o se va a la naturaleza, bueno, ese respeto precisamente a la tierra. Yo me imagino que también tendréis como una especie de manual de buenas prácticas, por así decirlo, porque es algo también muy típico, aparte de hacer la foto, ¡pum!, me llevo una flor. Y claro, Sí, si todo el mundo empieza a arrancar flores, pues pobre árbol, ¿no? Y ya sabemos eso que también lo después de la hicimos. flor, claro. Claro, eso también lo hicimos y lo tenemos. Eh, y también es verdad que, de hecho, yo creo que fue hace 2 años, si no me equivoco, que de repente vemos un Instagram de un señor que había pues grabado a sus niños encima de un árbol saltando, con lo cual las flores se caían. Wow. Y entonces le enviamos un mensaje directo, le dijimos, pero ¿usted sabe lo que está haciendo y lo que le está enseñando a sus niños? No sé, la gente a veces no, yo creo que no es consciente, ¿no? Por ese trabajo es muy importante y ese decálogo de buenas prácticas, ¿no? O incluso hemos ido más allá y decirle, mire, esta flor es este melocotón y esta flor es una pera y esta flor es una cereza. Bueno, para intentar esa relación, ¿no? Entre flor y fruto, que al final es lo que también se van a comer, ¿no? Y con lo cual están jugando también con esa producción. Sí, bueno, por eso yo creo que hacéis muy bien con este tema de la pedagogía, sobre todo a escuelas. Esas escuelas que hacen visitas en vuestra finca, ¿son solo de la provincia de Lleida o tenéis también de ciudades así que, por lo que Tenemos decimos, Tarragona, vale? Tarragona, Barcelona y Lleida, básicamente. Ahora no Ajá. recuerdo si en Gerona. No, tenemos básicamente. Te diré por qué Tarragona. Tarragona tenemos básicamente porque en Aitona, aparte de nacer una santa, Santa Teresa Jornet, también nacieron 2 beatos. Uno de estos beatos, uno es Josep Camí y el otro es el Francesc Palau. El beato Francesc Palau lo que hizo fue fundar escuelas. Y entonces hay escuelas, hay colegios que se llaman el Colegio del Pare Palau. Y estas escuelas, bueno, un poco con esa excusa, ¿no? De visitar la casa natal, la cueva del Beato y demás, pues también cuando vienen en primavera también pues aprovechamos por el tema de floración, ¿no? Para hacer ese discurso, ese relato. Muy bien. Oye, y más allá de la floración, porque claro, hemos hablado de que el atractivo de la floración, has dicho que son pues 2 semanas, ¿no? Como ocurre también, por ejemplo, la floración de la cereza en el Valle del Jerte, en Cáceres y lugares así. ¿Cómo habéis conseguido alargar la experiencia y darle continuidad más allá de esas semanas de primavera?
Bueno, justo lo que te decía de flor igual a fruto, se nos ocurrió en el año 2019, si no recuerdo mal, sí, creamos una experiencia que era apadrinar un árbol frutal. Entonces, ese apadrinar un árbol frutal, una de las condiciones era, ven a recoger ese fruto, ¿vale? De tu árbol apadrinado en julio, cuando hacemos la recolección. Con lo cual la gente apadrinaba ese árbol, les enviábamos un certificado conforme eran padrinos de un árbol frutal. Ha sido hasta regalo de reyes, o sea, se regalaban de padres a hijos o de hijos a padres ese apadrinamiento, porque no solo era el hecho de ser padrino de un árbol frutal, sino que en julio esa familia venía a recoger ellos ese melocotón, se llevaban esa caja de melocotones y además compartíamos después un desayuno de pagés, ¿no? Ese desayuno de pan con tomate, embutido, queso, chocolate, zumos, bueno, aprovechando también, con lo cual también introducíamos nuestro producto local en esos desayunos. Con lo cual, no solo se llevaban el melocotón, sino que luego, pues, esa mermelada, ese zumo, ese chocolate, ese queso, ¿no? Esas nueces, y todavía había que, que se crean en torno al apadrinamiento. Eso, claro, eso lo que hacía es que en julio volvíamos a tener actividad. No teníamos suficiente. Entonces, el año pasado lo que hicimos es empezamos también a recoger cerezas, con lo cual la experiencia de recoger cerezas cada año tiene lista de espera. Eso no lo podemos quitar, porque tampoco queremos 60 personas a coger cerezas. Nosotros lo que hacemos es grupitos, familias con niños, parejas, de 20 a 25, 30 personas como mucho, que van a recoger esa fruta y cuando ya tienen esa fruta recogida nos sentamos o bien a hacer un vermut, depende de la temporada del año, o hacer ese desayuno, ese esmorzar de pagés que te decía, ¿no? Pero como las cerezas fue muy bien, pues este año nos hemos lanzado a algo más. Perdón, y el año pasado fueron las cerezas y las nueces. Tenemos un gran productor de nueces y el año pasado, en octubre, fuimos a la recogida de nueces. Entonces, como funcionaron muy bien, este año nos hemos lanzado a la recogida de albaricoque, con lo cual mayo, junio tenemos albaricoque y cereza, julio tenemos el melocotón. En septiembre tenemos los higos, tenemos un productor de higos también muy bueno, que tiene la variedad de higo de Col de Dama, y recogemos higos. En octubre recogemos nueces y nos hemos lanzado también este año, lo nuevo de este año son los albaricoques que os he dicho y las aceitunas. Wow. Que vamos a hacerlo en noviembre, porque también tenemos productores de aceite, con lo cual también vamos a recoger esas aceitunas, también vamos, y además vamos a hacer tipo tradicional, no vamos a poner máquinas vibradoras en el árbol, no, vamos a ir con esas rasquetas y van a saber lo que es. A variar. Fruta, a peinar. La hoja de la aceituna, exacto, y lo que sí les vamos a dar en ese caso es 1 litro de aceite, de ese aceite que se llama de primer raig, que es ese aceite más intenso, ¿no? Que se van a llevar también a su casa. Con lo cual ya tenemos varios meses que hemos desestacionalizado si hablamos exclusivamente de flor a fruto. Tuvimos la suerte también de tener a Robert Capa, un fotoperiodista de guerra muy importante, que el 7 de noviembre del 38 vino a fotografiar la última ofensiva republicana, con lo cual en noviembre dedicamos unas jornadas a Robert Capa, donde invitamos a fotoperiodistas, escritores, relacionados siempre con la guerra civil. Creamos el año pasado los primeros premios Robert Capa a los mejores trabajos de investigación sobre la guerra civil y a la mejor foto de guerra. Desgraciadamente sigue habiendo guerras en el mundo, con lo cual también trabajamos en este sentido. Y hace un par de años, en una finca privada también, teníamos la cabana de volta, que son estas construcciones de piedra seca, pues tenemos la más grande de Cataluña también en el término municipal de Aitona. Con lo cual, hablando con el propietario de esa finca que la arregló y además visitamos, también hacemos visitable esa cabaña, ¿no?, de piedra por donde circulaba, daba perfectamente la vuelta, pues 2 burros con el carro, ¿no?, cuando se iba a trabajar al campo. Entonces, estamos trabajando todas estas líneas. Queremos dar un impulso al turismo religioso. Os he dicho, tenemos una santa y 2 beatos que nacieron en Aitona. En el caso de la santa tenemos la primera casa asilo de Cataluña también, la fundó en Aitona,
y la casa natal de la Santa también. De hecho, hay una residencia de gente mayor que es de las Hermanitas de Santa Teresa, porque ese era su legado, ¿no? Trabajar siempre con las personas mayores desamparadas. Y del Pare Palau, pues tenemos la cueva donde él lo que hacía era estos retiros, ¿no? Y se conserva esa cueva donde se retiraba y su casa natal. Y entonces, bueno, vamos trabajando un poquito todo esto para seguir haciendo cosas durante todo el año, ¿no? Y que cada año tengamos algo que ofrecer, alguna experiencia nueva que ofrecer. Oye, Bea, ¿y de dónde surgen todas estas ideas? ¿Sois un equipo que estáis dedicados en el tema turístico? Y las ideas me refiero pues a lo del apadrinamiento, ¿no? de árboles, a lo de la cosecha, o todo esto ya de histórico. ¿Cómo ha ido surgiendo todo esto? Bueno, precisamente por esas ganas de desestacionalizar. En el ayuntamiento hay un equipo increíble de personas que además también dejamos que la gente del pueblo, los vecinos y vecinas, nos aporten sus ideas y vemos cómo materializarlas, ¿no? Entonces, pues si lo de los melocotones, la recogida de melocotones funciona, porque no lo podemos hacer con otros tipos de fruta. Claro, ahí necesitamos que ese agricultor de las cerezas, ese agricultor del albaricoque, ese agricultor de los higos quieran hacerlo, porque al final las fincas no son municipales. Entonces necesitamos esa implicación. Por eso decía que lo más importante son esos voluntarios, esos agricultores y esos guías que tenemos. Sin ellos no existiría Fruiturisme. Tú puedes tener una idea, pero si alrededor de ellas no se construye ese equipo de personas, no seríamos nada. Ellas son las importantes. Sin duda, es lo que le da autenticidad al producto, porque efectivamente Claro. A son veces, ellos. claro, han visto algo, se han ido de viaje no sé dónde y han visto no sé qué y te lo pasan. Oye, mira, esto lo podríamos hacer el año que viene porque lo he visto aquí, allí. Bueno, pues eso, algunas cosas las vamos guardando porque no se puede hacer todo a lo mejor, o a lo mejor, evidentemente, no las haremos como las hacen no sé dónde, sino que vamos a, bueno, tematizarlas, ¿no? O hacerlas un poco nuestras, si es el caso, ¿no? Y eso, pues, es paso a paso. Porque además pensar que la idea, al final, es de una institución pública, ¿no? Y, claro, en un pueblo, más allá del turismo, pues hay que arreglar calles, hay que trabajar, no sé, el tema del agua, la luz, bueno, que son muchas cosas, ¿no? Y con lo cual es una pata más del ayuntamiento a la que llegan muchísimas propuestas y que vamos, bueno, canalizando de la mejor manera posible. Es inspirador totalmente lo que dices, sin duda alguna. Y eso quería preguntarte, inspiración para otros territorios. Es decir, en el podcast nos escuchan personas de otros pueblos que quieren dinamizar también sus territorios. ¿Qué consejo les darías si quisieran poner en valor un recurso propio, como habéis hecho vosotros en Aitona? Mira, yo tengo un lema que ya desde hace muchos años utilizo en mi vida, que es para, mira y escucha. Y solo después de haber parado, mirado y escuchado se puede actuar. Yo soy partidaria de lanzarse a la piscina siempre, pero cuando has hecho esas tres cosas. Es decir, tenemos que ver qué recursos tenemos en nuestro pueblo, en el mundo rural. De esos recursos, ¿cuáles podemos aprovecharlos y hacerlos producto turístico? Teniendo en cuenta ese medio ambiente y esa sostenibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta cómo va a afectar en positivo y en negativo, evidentemente, a nuestro pueblo. Esto es muy importante. Y luego, mucha imaginación y mucha creatividad, que para eso sirve un equipo, para la creatividad y para la imaginación, porque hay muchas cosas inventadas. Y viajando se puede crear muchísimo. El año pasado la iniciativa nueva que hicimos en Fruiturisme fue visitar la floración de noche. No le había hecho a nadie. Pero en Japón iluminan árboles. Sí. Con lo cual dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer visitas por la noche. En marzo a las 7 de la tarde ya es de noche. Con lo cual no hacíamos, no sé, trasnochar a la gente, sino que íbamos al campo, los campos estaban iluminados, les dábamos pues esa degustación de algún producto local y les pusimos un par de instrumentos musicales
para animar ese paseo que daban entre los árboles frutales por la noche iluminados. Esa fue, Bueno, la novedad del año pasado, ¿no? O hace 2 años, por ejemplo, que viajando también vimos que en algunos lugares había los domos, ¿sabes? Esos domos que puedes dormir dentro, que son una especie de burbujas. Y dices, bueno, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestro caso? Bueno, pues lo que hicimos fue comprar una burbuja, pero no ponerla fija, porque entonces ya es un tema, ya eres un establecimiento, ¿no? No éramos un establecimiento. Y aparte que hoy hay flor aquí, pero mañana hay flor en otro campo, porque es así de efímera la flor. Bueno, pues es una burbuja que se puede trasladar cada día y que invitamos a la gente a que allí vean la puesta de sol o que allí vean el amanecer, con una botella de cava y también algo de degustación de nuestros productos locales, que como veis siempre los introducimos en cualquier experiencia que creamos crear. Entonces, esto que dices, ¿es copiar de otro sitio? Bueno, es hacerlo nuestro. Y evidentemente te diría que muchas cosas están inventadas o casi todo está inventado, ¿no? Pero darle esa vuelta, ¿no? O ver cómo lo puedo hacer de otra manera que vaya bien a mi pueblo y a nuestra situación, yo creo que la gracia está allí, ¿no? Con lo cual, parar, mirar y escuchar y luego mucha creatividad. Y otra cosa muy importante, no es tan importante la cantidad como la calidad. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un maridaje en medio de la finca, esta de flor, ¿vale? No queríamos 60 personas, cerramos a 25. ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente, o por lo menos la gente, eso de la escasez, que es un principio también, ¿no? Que parece que la gente, pues si no tiene, se queda con ganas. Bueno, no es malo. O sea, hagámoslo bien, hagamos esa experiencia para 25 personas y demos calidad. Ya el año que viene haremos otra, ¿no? Entonces esto también creo que es importante, ¿no? Que la gente se quede con ese recuerdo de, uy, yo quiero ir. El primer año de la burbuja esta, hubo gente que ha tenido que esperarse a este año. Pues ya está bien, porque eso se han acordado de la floración de Aitona y han vuelto porque querían vivir esa experiencia y de paso también han ido a la floración, ¿no? O han hecho la experiencia del autocar y de visitar los campos en flor. Yo creo que también esto es importante, ¿no? Con lo cual, bueno, mucha inspiración y mucha creatividad para hacer cosas y ver qué tenemos, que tenemos mucho, tenemos mucho. Qué bueno, qué inspirador, Bea. Oye, no sé si habréis tenido alguna oferta a raíz de la película Alcarrás, ¿vale? Que tenéis un pueblo que tenéis muy cerquita. No sé si a partir del éxito de esta película, ¿no? Porque hasta cierto punto tuvo bastante éxito. ¿Habéis tenido también alguna oferta para hacer, pues no sé, grabaciones o documentales o algo para recoger todo eso que hacéis en Aitona? O si ya lo hacéis desde el ayuntamiento, no sé, tema audiovisual. Sí, por lo que respecta a tema audiovisual, bueno, aparte de hacer el spot, cada año hacemos un spot diferente, pensando en públicos diferentes, pero también es verdad que nos contactan muchas cadenas de televisión y demás, bueno, para emitir esos reportajes o para hacer reportajes. Algunos accedemos y los hacemos, pero insisto, somos un pueblecito pequeño, no tenemos un presupuesto como para hacer miles de reportajes. También es verdad que a nosotros nos fue muy bien. Hay una película de Carles Porta, el Mecanoscript del Segundo Origen, que tenía que hacer Vigas Luna, que al final no pudo, y con lo cual fue Carles Porta. Y la última imagen de esa película es esa finca que visitamos. Con lo cual, eso ya nos dio ese primer impulso a la hora de darnos a conocer. Claro que Alcarrás también seguro que ha traído público, ¿no? En ese sentido, pues para visitar también ese... De hecho, nos fue muy bien porque pensamos, qué bien, ¿no? Que expliquen también la vida de una familia, ¿no? En el campo, porque al final también hay mucho de esa película, no todo, pero hay mucho. Con lo cual es importante, ¿no? Que se traslade también este mensaje, pues desde la gran pantalla, claro que sí. Sí, sí. Muy bien. Oye, y vamos a hablar ahora un poco del futuro. Claro, tenéis tantos proyectos y hacéis tantas cosas que dinos, ¿cuáles son los próximos pasos o los sueños de Fruiturisma? ¿Hacia dónde queréis llevar este proyecto en los próximos años? Bueno, queremos hacerlo más internacional.
A pesar de tener grupos de japoneses que tenemos contactos con algunos turoperadores, bueno, los dos turoperadores más importantes a nivel español allí. De hecho, estuvimos el año pasado en Tour España precisamente para abrirnos a ese mercado internacional. Y entonces va por temáticas, es decir, nos dimos cuenta pues que hay un público pues que es más de memoria democrática o de Robert Capa, ¿no? De guerra civil, con lo cual eso hay una parte de público que es eso. Hay otra parte, el turismo religioso, por ejemplo, que os decía, ¿no? Es muy importante, hay una red mundial de turismo religioso, con lo cual es otro camino a explorar, precisamente porque eso desestacionaliza muchísimo también el mes de marzo, ¿no? La floración. Con lo cual, esos son dos retos importantes. Otro es el tema de la tecnología. Y cuando os digo esto, me refiero a que esa experiencia de vivir la floración de marzo la puedas tener en noviembre, en octubre. Que entonces eso sería una experiencia inmersiva, que ahora está mucho de moda, ¿no? Tecnológicamente, ¿no? El que tú entraras con esas gafas, pues, a ver ese paisaje fantástico, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, seguiremos invitando a la gente al mes de marzo, pero también es verdad que el mes de marzo no es un mes, digamos que vacacional, ¿no? Pero sí que es verdad que animamos mucho a las personas que puedan venir a verlo, pues que sea de lunes a jueves, ¿no? Porque cuando han venido entre semana, la satisfacción se multiplica por 2 o por 3. ¿Por qué? Porque el ritmo es diferente, la observación es diferente, los servicios son diferentes. Y no porque cambiemos el tipo de servicio, ¿no? Sino por el tiempo que podemos dedicar y que ellos tienen pues para hacer las diferentes actividades. Claro. Es fantástico, la verdad. Lo tenéis todo pensado. Es fenomenal. Oye, ahora te voy a sacar un poco fuera del proyecto. ¿Qué significa para ti la comunicación? Porque veo que eres una persona que desde luego desde el día que te conocí ya me di cuenta de que comunicabas con una pasión tremenda y que realmente creías en el proyecto. ¿Qué significa o qué significado tiene para ti la comunicación, esta entrevista? ¿Conocías el podcast Mundo Rural en Positivo? Cuéntanos. No conocía el podcast, no lo conocía. Es verdad que desde que nos vimos en el Festival de la Lavanda y me comentaste, he estado viendo algunas entrevistas, he visitado la web, he visto LinkedIn también, he estado un poco remenando, ¿no? O buscando cositas. Yo creo que sois muy inspiradoras. Y lo digo en femenino porque os he visto a vosotras dos. Yo creo que mujeres inspiradoras hay pocas, con lo cual os agradezco bueno, el podcast, la web, todo lo que hay alrededor de Mundo Rural en Positivo, ¿no? Creo que es muy importante que estáis haciendo una labor muy importante. Lo decís en vuestra web, pretendéis inspirar. Y la comunicación al final es inspiración. Si no comunicas con pasión, no comunicas. Por eso yo muchas veces decía en mis clases, si yo no te voy a decir el qué tienes que decir, pero el cómo es muy importante. Porque tú puedes decir algo con el mismo tono de voz y no vas a llegar a las personas con el mismo tono de voz. Tienes que saber dónde tienes que enfatizar. Y no es lo mismo enfatizar con niños que enfatizar con gente mayor, que enfatizar con público familiar, con lo cual sí debemos conocer esos perfiles y a dónde llegamos, a quién llegamos y cómo llegamos. Por eso el cómo, el dónde son muy importantes. Yo puedo leer un libro y si no me meto dentro del libro, no sé si me va a gustar o no, pero no lo voy a vivir. Y entonces, al final, la comunicación es vivir esa experiencia con la palabra, que te lleve allí. Y eso es ponerle pasión, no hay más. No hay otra. Eso es así. Fíjate que muchas veces lo decimos en nuestras entrevistas, si algo os une a todos los que hemos entrevistado, es eso, es la pasión. Porque ninguno, sea el proyecto que sea, cuando estás haciéndolo, realmente lo que te guía es eso, es esa pasión por conseguir las cosas y es lo que realmente te da la capacidad de poder transmitirlo de esa forma. Y esto
es algo que yo creo que también ocurre mucho más en el mundo rural. No sé por qué, si es porque estamos más en contacto con la naturaleza o porque los ciclos de la vida son más cercanos o por qué, pero hay mucha más gente apasionada, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el mundo rural, pero esa pasión real, ¿eh? No hablo de la ficticia, de esta de que me pongo aquí ahora en plan, sino de esa real, o sea, pasión por lo que vives, pasión por lo que haces, que eso es lo que te permite transmitir también con pasión. No sé si lo ves así también, Bea. Sí, yo además digo que cuando hemos conectado, os lo he dicho, yo creo que es que somos unas privilegiadas de vivir donde vivimos y de trabajar en lo que trabajamos. O sea, a mí no me podía pasar nada mejor que trabajar en lo que más me gusta. O sea, yo oigo a mis compañeros a veces, no de trabajo, en Aitona, ¿no? Pero amigos y demás que tengo que me dicen, bueno, voy a ir al gestor a ver que me cuenten cuánto para jubilarme, qué tengo que hacer. Y yo les digo, por favor, pues yo no me quiero jubilar. Yo quiero seguir trabajando todos los años que pueda. Y me dicen, pero ¿cómo puedes decir esto? Digo, que no, que mi trabajo es mi hobby. Que no me importa hacer más horas, menos horas, no es eso. O sea, no, se debería trabajar por objetivos, por proyectos, ¿no? Porque entonces les dedicas tiempo, pero sin contar cuántas horas. Y eso nos hace privilegiados. A los que podemos trabajar en lo que nos gusta, vivir donde nos gusta, eso es ser privilegiados. Y yo creo que la gente que estamos en las zonas rurales, la mayoría somos privilegiados. Yo cuando veo a mis hijos en Barcelona y veo ese ajetreo que llevan, les digo, pero por favor, ¿cómo podéis vivir así? ¿No? Las cosas para ayer, relajaros, todo se puede hacer, ¿no? Es orden, una cosa detrás de otra, mira lo que tienes, mira tu entorno, obsérvalo y entonces actúa. Pero vamos un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Que decía alguien muchas veces. Sí. Es una buena expresión, sin duda. Oye, Bea, aunque te parezca mentiras, hemos llegado al final, se nos ha pasado la hora rapidísimo. Vamos a resumir, porque me gustan mucho muchas cosas que has dicho, me ha parecido una entrevista interesantísima. Hemos hablado de esa alcaldesa inquieta que tienes ahí, que realmente es la que es el alma casi de todo el equipo, ¿no? De esos vecinos, de esos voluntarios, de la importancia del cómo transmitimos, que lo has repetido en varias ocasiones, de cómo habéis documentado los procesos y los ciclos de todos esos árboles y de toda esa fruta, del espectáculo visual que supone el proyecto, del relato, que es importante para poder hacerte con él y que la floración realmente sea transmitida a través del relato también, del orgullo de la identidad rural, de esos guías voluntarios que realmente han propiciado que sea así, de la implicación de los vecinos que incluso cogen sus vacaciones para la época de la floración, de crecer en esa identidad a través de este proyecto, de ese polideportivo que se transforma y que llega a ser el centro neurálgico de todo el proceso de la experiencia de los productores locales, de esa ruta circular identificando los distintos frutos, de Robert Capa, de ese homenaje que le hacéis en noviembre, de esas jornadas de fotoperiodismo y del premio que habéis instituido, de degustaciones de todos los productos locales, que se me hacía la boca agua cuando ibas mencionándolos, de ese beneficio que tiene para toda la comarca, que realmente sois un punto céntrico, pero que hace ondas y que va haciendo que toda la comarca se beneficie, de que incluso contratáis food trucks para poder dar a todos los que llegan una oferta completa, de esas mascotas que tienen acceso y que son posibles en esta experiencia, de reforzar siempre la identidad rural, de 15 años ya de fruiturismo, enhorabuena, de verdad, es un gran proyecto. Gracias. Y 15 años es magnífico. Has hablado de mermeladas, de chocolate, de aceite, de nueces, de vino, de zumo. Yo estaba pensando en ese desayuno payés tan importante y estaba relamiéndome, con ganas ya de volver. Estuve hace tiempo y tengo que volver a las Garrigas, que desde luego tuve una experiencia magnífica con la gastronomía, sin duda alguna. Hablaste de estacionalidad, de transporte público, de la frustración de los que nos reservan como retos que estáis trabajando dentro del proyecto, de esa masificación y de cómo controlarla para que no sea una experiencia negativa, sino todo lo contrario. De lo difícil que es cerrar el campo, de la importancia de que los niños conozcan este tipo de procesos y de experiencias,
del respeto a la tierra, de ese decálogo que tenéis de buenas prácticas para que la gente respete esa tierra, de las escuelas de niños, del Beato Francesc Palau, que además tenéis su cueva y su casa, pero que esas escuelas os han permitido también que de Tarragona puedan ir personas de diferentes escuelas. De la flor, que es igual al fruto, para que la gente lo entienda, que parece que hemos disociado, ¿no? Flores y frutos, ¿no? De apadrinar un árbol frutal, de esas familias que recogen en julio el fruto, del desayuno payés, que lo has comentado como parte de experiencia, de recoger cerezas en pequeños grupos o nueces, que es lo que estáis haciendo como novedad, o higos, o albaricoques, o aceitunas, me parece fantástico. De las cabanas de Volta, que me ha hecho muchísima ilusión que las mencionaras, porque precisamente en el proyecto que trabajé en Las Garrigas era de las cabanas de Volta. Sí. Entonces me parecieron unas construcciones interesantísimas y sobre todo que tienen una estética que realmente es muy inspiradora y que es fruto de alguien que ha pensado, porque realmente el colocar todo lo que es una estructura de ese tipo a base de tierra solamente, o sea, sin ninguna andamiaje ni nada, es fantástico. De esa primera casa asilo de Santa Teresa, Jornet se llama, ¿no? Vuestra santa, sí. Que está ahí en Aitona. De la necesidad de desestacionalizar, que es la clave, que la tenéis con esas aportaciones que os van haciendo los vecinos, con sus viajes que van viendo otras cosas, van inspirándose y os proponen nuevas cosas, esa creatividad que se fomenta viajando, sin duda alguna, de esas rutas nocturnas iluminadas, me ha parecido una idea brillante, desde luego. Los japoneses tienen mucho que enseñarnos en temas de flor, y ¿por qué no? Vamos a adaptarlo a nuestro territorio. De esas burbujas para poder ver el sol, para poder ver el amanecer o para poder ver el atardecer. De la calidad frente a la cantidad, que es un lema que os guía y que estoy segura de que es lo que os va a dar continuidad y va a ser la sostenibilidad, o sea, va a ser lo que os haga sostenibles, sin duda. De la película Alcarrás, de Carles Porta, también hemos hablado, de internacionalización, de ese turismo japonés y de tecnología para crear experiencias. Y una cosa que has dicho que es preciosa, que la comunicación es pasión. Y lo importante es cómo comunicas. O sea, el qué ya se sabe, pero el cómo es importantísimo. Vea, ha sido un placer de verdad estar contigo. Si quieres despedirte de la audiencia, este es tu momento. Bueno, pues agradeceros muchísimo el poder participar y la oportunidad de que conozcáis esa floración y este proyecto que para nosotros sigue siendo magnífico y que cada año miramos de superarnos precisamente, que eso forma parte de nuestra motivación. Y dejarme hacer referencia a un comentario que acaban de publicar, que es que Aitona significa abuelo en euskera. Y es verdad que nuestros visitantes navarros y también vascos siempre nos lo recuerdan. Cuando llegan, todo el mundo nos dice, ¿sabéis lo que significa Aitona en euskera? Y todos ya sabemos la respuesta, porque esto desde el minuto cero, ¿no? Desde el primer minuto nos lo comentaban. Con lo cual agradecer a todos esos turistas que nos habéis visitado, igual algunos que nos oíais y habéis estado ya con nosotros, seguir viniendo, seguir visitándonos, que vamos a eso, a motivaros más y a proponer nuevas y mejores experiencias siempre, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Bea. De verdad ha sido un placer tenerte aquí, conocer todo este proyecto, que se sepa que desde las Terras de Lleida también se hacen cosas tan impresionantes como estas, de verdad. Gracias y, bueno, larga vida a Fruiturisma, de verdad. Y gracias a todos gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo. Esperamos que os haya inspirado, como siempre. Y, bueno, pues que sigáis con nosotras, dejadnos vuestros comentarios, decidnos qué os ha parecido este proyectazo que ha sido increíble. Y seguid con nosotras porque sabéis que sois la fuerza que impulsa este movimiento social. Y juntos, como siempre, vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Pues claro que sí. Así que aquí terminamos este viaje por Aitona, o por abuelo en euskera. Qué bueno, me encanta. Yo no lo sabía. De la mano de Bea y de su proyecto Fruiturisma. Hemos descubierto cómo la floración del melocotón puede convertirse en una oportunidad para mostrar la belleza del mundo rural, atraer visitantes y generar vida en el territorio. Es un ejemplo inspirador de que cuando se cree
en los recursos propios y se trabaja en comunidad, los pueblos florecen todo el año. Gracias, Bea, y gracias a vosotros por acompañarnos en Mundo Rural en Positivo. Nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Adiós. Chao.